certainly do welcome the vote in the Hungarian parliament today and welcome Sweden as the 32nd member of NATO. Después de más de un año de dilaciones, Suecia se incorpora a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y culmina el último ciclo de ampliación de la alianza militar disparado por la invasión rusa de Ucrania, que ahora suma 32 miembros. En efecto, junto con Finlandia, Suecia terminó con décadas de no alineamiento y en ambos países una mayoría del arco político y la opinión pública se inclinó por modificar el status quo ante el temor de una eventual agresión militar por parte de Moscú. The Swedish public support for joining NATO was, say, in the region of 20% until Crimea, and then it jumped. And it was about a third of public opinion, with a third against and a third undecided. But after Russia's attack, full-scale attack on Ukraine 2 years ago, it jumped so that 2/3 of Swedes were in support of joining NATO. En el caso de Finlandia, esos temores tienen una base histórica y geográfica. Sobrevivió a un intento de anexión por parte de la Unión Soviética en 1939 y comparte más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. El proceso de incorporación de ambos países a la OTAN no fue fácil, en especial para Suecia, que se enfrentó con la oposición primero de Turquía, que la acusó de avalar a grupos kurdos considerados terroristas por Ankara, y también de Hungría, cuyo gobierno mantiene un importante vínculo político con Rusia. Sverige är ju ett enastående land, men vi går in i NATO för att ännu bättre försvara allt det vi är och allt det som vi tror på. Vi försvarar vår frihet, vår demokrati och våra värderingar tillsammans med andra. La ampliación ocurre en un momento en el que la alianza militar pensada para enfrentar a la Unión Soviética en plena Guerra Fría atraviesa un proceso de redefinición de sus objetivos. Tras llegar a un estado de parálisis durante la administración Trump, que llevó a la Unión Europea a considerar la creación de una fuerza militar exclusivamente europea, se reactivó en febrero de 2022 con la invasión de Ucrania por Rusia y la política del presidente Joe Biden de revitalizar la organización con eje en el apoyo militar a Kiev. Las nuevas realidades geopolíticas impulsaron a la OTAN a promover un cambio en su doctrina estratégica y estructura militar, con la capacidad de movilizar hasta 300.000 hombres en menos de una semana en caso de un conflicto. NATO gains a member that is serious and capable, and it removes a factor of uncertainty in Northern Europe. The final piece of the puzzle falling into place, making NATO's position in the Nordic-Baltic region whole. Sweden gains security in the crowd and supported by American nuclear deterrence. La alianza podría además enfrentar una nueva crisis si Donald Trump, que ya anunció sus intenciones de enfriar la participación estadounidense, logra volver a la Casa Blanca en las presidenciales de noviembre. Pero la guerra en Ucrania puso en evidencia otras carencias de la OTAN. La debilidad de las industrias militares combinadas de sus países miembros, que no lograron suministrar a Kiev ni siquiera el 50% de los vitales proyectiles de artillería para enfrentar a la poderosa maquinaria industrial militar rusa, que redobla sus esfuerzos para imponerse a los ucranianos en una guerra de desgaste. Fue el eje de debate de la reciente reunión de líderes europeos en París, donde el presidente francés Emmanuel Macron sacudió el tablero al afirmar que Francia no descarta enviar tropas a Ucrania. Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
Aunque aparentemente el propósito de Macron fue crear una ambigüedad estratégica con la idea y demostrar que todas las opciones están sobre la mesa en caso de una confrontación, sus pares reaccionaron rechazando una posibilidad que implicaría una guerra directa y a gran escala con Moscú. Die NATO ist und wird keine Kriegspartei. Dabei bleibt es. Wir wollen nicht, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO wird. Darüber sind wir uns mit allen unseren Verbündeten einig. Das bedeutet auch keine deutsche Kriegsbeteiligung. Las tensiones más agudas se dieron con Alemania, donde se considera que la postura de Macron daña la credibilidad de la OTAN y alimenta la imagen que pretende instalar el Kremlin sobre la debilidad política de la alianza militar encabezada por Estados Unidos. Тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что, все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли? Un juego de declaraciones por ahora retóricas que favorecería la agenda de Vladimir Putin en momentos en que sus fuerzas militares están logrando mantener la iniciativa en el campo de batalla. Y allí en el informe lo señalábamos, ¿no? La OTAN, 9 incorporaciones, la situación en Rusia a partir de estas incorporaciones, pero a ver, como suerte de continuidad de este informe especial, veamos la historia de la OTAN, nos va a ayudar a entender cómo se llega justamente a este momento. Bueno, Alianza Militar de Defensa Colectiva, la sede en Bruselas, en Bélgica. Fundación 4 de abril de 1949, países fundadores, 12, miembros actuales, 32. Seguimos repasando los puntos centrales de la OTAN. Fuerzas Armadas combinadas, más de 3,5 millones de soldados, miembros con armas nucleares, son 3 los miembros, claro, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Más datos puntuales del presente y futuro de la OTAN. Objetivos estratégicos originales. A ver, paz y seguridad en América del Norte y Europa, contención de la expansión de la Unión Soviética durante, claro, la Segunda Guerra, posguerra y la Guerra Fría. Seguimos repasando puntos centrales de los objetivos estratégicos actuales. A ver, un punto importante contención de Rusia y China, un tema que en minutos vamos a estar analizando. Principales misiones: Bosnia, 1992-1995, Yugoslavia, 1999, Afganistán, 2001-2014, Libia, 2011, Ucrania, bueno, es muy actual, 2022. Bueno, estos puntos son centrales, estos objetivos, estas estrategias justamente que tiene la OTAN hacia el futuro. Y bueno, varias cuestiones para analizar estos puntos centrales, esta historia y este presente que ha generado un sinfín de repercusiones. Recién veíamos varias declaraciones, la incorporación de nuevos miembros. Tardó, pero llegó, Leticia. En el caso de Suecia, por ejemplo, ¿cuánto tardó? Mucho. Sí. Pero bueno, después de varias deliberaciones, de debates, de varias cuestiones que hacen no solamente a los políticos, sino también a la cuestión bélica, se llegó a esta incorporación. Miembros de la OTAN hoy, 32. Sí, y perdón, pero pensaba en los datos que pasabas Sí. recién. Muy cuestionada además la OTAN, sobre todo por Bosnia y Bueno, por eso Yugoslavia, lo ¿no? Con señalábamos pasos, recién, ¿no? sí, con pasos que han sido muy cuestionados. Pero sí, pensaba en esto, en el ingreso de tanto Finlandia y Suecia, que eran países que incluso, digamos, a nivel de la sociedad, hasta previo a la guerra en Ucrania, se oponía a la incorporación de la OTAN. Y pensaba en esto, al menos como primer punto, sí me parece que es una realidad cuando Emmanuel Macron, previo a la guerra en Ucrania, hablaba de muerte cerebral, de la situación en la que estaba la alianza militar, cuando Trump cuestionaba al resto de los países miembros por no financiar con el 2% del PBI. Y estas cuestiones, si se quieren, se modificaron después de la guerra en Ucrania y la revitalizaron, si se quiere, en ese sentido, porque empezaron a enviar más financiamiento, porque ingresó Finlandia, va a ingresar Suecia, digamos, en lo que se puede ver como una Leticia, ampliación. cuanto más miembros, más poder. Más poder. Esta es una realidad. Por eso digo, se puede decir que o sea, que pasó de una muerte cerebral, como Claro. definía Macron, previo a la guerra en Ucrania, a una OTAN más revitalizada,
revitalizada, si se quiere, por la guerra en Ucrania. Pero ahora esto, en el contexto de la guerra justamente en Ucrania, lo que vemos es lo que venimos contando, ¿no? Un país que digamos, ahora está en materia más defensiva, una Rusia que podría quedarse con el 18-20% que ocupó y que Ucrania que depende expresamente de Europa y de Estados Unidos para continuar con la guerra. Bueno, varios incluso que le piden que negocie para terminar y Rusia, digamos, se podría llegar a quedar con lo que fueron los objetivos, que era el Donbass y Crimea. En todo ese contexto, lo escuchamos también a Macron con esta frase de la posibilidad de enviar tropas a Ucrania y que generó, Pablo, tanto revuelo, porque salieron los mandatarios, salió el titular de la OTAN a decir no vamos a mandar tropas, más allá que, bueno, de hecho algunos mandatarios hablaron de la posibilidad de enviar tropas, pero que no estén activas o que no, digamos, estén de lleno en lo que sería la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo cierto es que generó mucho revuelo, malestar, y rápidamente salieron a decir que no van a enviar, que la OTAN no va a mandar tropas a Ucrania, porque también salió Vladimir Putin, como lo contábamos al comienzo, a decir, miren que nosotros tenemos armas nucleares y ir a una guerra nuclear significa el fin de la civilización, poniendo un parate, si se quiere, a esta posibilidad de enviar tropas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien vemos una OTAN que está revitalizada, vemos a una OTAN, y diría Europa, muy limitada para hacer algo o poder hacer algo en lo que tiene que ver con la guerra en Ucrania, ¿no? Porque también recordemos que le prometieron a Zelensky ingresar a la Unión Europea, que sabemos que es muy difícil. No sucedió. Y en principio no sucedería. No sucedería, con muchas denuncias de corrupción y varios requisitos que no cumpliría para ingresar a la Unión Europea, menos a la OTAN, un país en guerra, entre otras cuestiones que, de hecho, me parece que incluso Macron, cuando habló de no descartar el envío de tropas, se trataba también de un poco de una narrativa de decir, bueno, no lo estamos ayudando financieramente como necesita Ucrania para continuar o ganarle la guerra a Rusia. Bueno, fue un discurso, me parece, más de intento de apoyo de lo que realmente puede llegar a pasar y de lo que realmente pueden llegar a hacer para que Ucrania, por ejemplo, gane la guerra a Rusia o recupere el territorio que fue ocupado. Los fondos que van ingresando a Rusia, a Ucrania, que estuvieron ingresando prácticamente del primer segundo del comienzo de la guerra con Rusia, comenzaron a gastarse. Obviamente comenzaron a esfumarse producto de este conflicto bélico. ¿verdad? Y lo que hemos visto, de hecho, un Zelensky que en muchas oportunidades pidiéndole casi desesperadamente, porque es real que depende del financiamiento extranjero para continuar con la guerra, una Unión Europea que, si bien aprobó un paquete de 50.000 millones de dólares hace muy poquito, bueno, era Hungría uno de los países que se oponía, con mucho vínculo muy cercano, Víctor Orbán, el premier, con Vladimir Putin, y el propio Estados Unidos, ¿no? Que también ahí es un Zelensky que le viene pidiendo más financiamiento del cual lo hizo depende. Semanas atrás, en forma directa. Sí, y lo viene haciendo porque es eso, depende expresamente del financiamiento internacional de Estados Unidos y de Europa para continuar la guerra, que decíamos, está en un estancamiento por parte de Ucrania en, digamos, más de 2 años ya, Más de 2 años, exactamente, y esto con las posibilidades, o varios analistas sostienen que incluso Rusia ya se quedaría con lo que ocupó casi 18-20% desde el comienzo de la guerra, y en las regiones que eran el objetivo, digamos, o al menos los objetivos que había dicho Putin en su momento. Sí, yo me acuerdo que las primeras semanas del conflicto bélico, que tantos informes y coberturas realizamos desde Televisión Pública Noticias Internacional, los medios del mundo apuntaban a Kiev, decían, bueno, Rusia quiere Kiev, no quería Kiev. Sí, bueno, digamos, primero... los bombardeos en Kiev en realidad para abrir la puerta y continuar con otras regiones de Ucrania donde realmente le interesaba a Rusia, ¿verdad? Me parece que fue parte de la estrategia de Rusia para justamente ingresar a estos territorios. Sí, fue una primera fase de la guerra, si se quiere, que de hecho descolocó un poco, y después en una segunda fase, si se quiere, que desde Rusia incluso lo informaron, esto de nos vamos a enfocar en el Donbass, en Crimea, que era en definitiva parte de los argumentos que dio Vladimir Putin cuando llegó adelante la invasión de Ucrania. Y un Putin que también hay que recordar, cuando le preguntan por Suecia o Finlandia, un poco plantea, bueno, mi interés era Ucrania, no tengo interés en invadir o alguna otra situación con otro país. Por eso digo, si bien la OTAN se puede decir que está revitalizada en algunos aspectos, bueno, en el contexto de la guerra de Ucrania, me parece que un poco lo que vemos es esto, una Europa y un Estados Unidos que no logran ayudar a Ucrania para revertir la situación de la guerra, que vemos en un estancamiento y con posibilidades incluso de que se vea obligado a negociar, ¿no? Bien, es un tema
que seguiremos tratando, Rusia, la OTAN, la guerra en Ucrania, un tema realmente muy interesante que está generando tanta repercusión, no solamente entre los mandatarios de los países implicados en este conflicto bélico, sino también que tiene obviamente un protagonismo en el mundo y básicamente si miramos a Europa.